de Gálatas y vamos a seguir con nuestro estudio. Vamos a leer el Gálatas 1:1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Se cree que, a diferencia de otras cartas, esta carta está dirigida a una región completa, que habían varias iglesias en diferentes lugares, ¿ya? Pablo viajó en su primer viaje a la parte sur de Galacia. Es como que vinieran a la región metropolitana y hubiesen ido solamente a la parte sur de la región metropolitana. Y en el otro viaje que hizo, llegó como a la parte norte. Entonces, cuando él dirige esta carta, le dirige la carta a toda una región, o sea, más de una iglesia, ¿ya? Y también nos damos cuenta que por qué era tan importante que si habían retrocedido, no era que hubiese retrocedido una iglesia, sino que se habían contaminado todas las iglesias que estaban en esa región. Ya no es lo mismo que Tesalónica, que era una sola iglesia que estaba en ese lugar, sino que esta era una región completa que había sido contaminada. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y eso lo estuvimos viendo bastante la semana pasada, ¿cierto? ¿Por qué un evangelio diferente? Y luego decía, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, esta parte la vimos, o sea, no solamente habla de que es maldito o habla maldición sobre aquellos que predican ese otro evangelio y habla de que ese otro evangelio es maldito, sino que lo repite 2 veces, o sea, es como súper fuerte en su afirmación. ¿Y por qué? Por la importancia de lo que Pablo está tratando de transmitir aquí. Recuerden que aquí Pablo muestra toda su pasión por el Señor en Gálatas, ¿cierto? Muestra toda su pasión por el Evangelio y lo defiende con fiereza. Entonces, él está diciendo y nos está mostrando, ¿por qué? Porque otro Evangelio, otra forma de ver el Evangelio o presentarlo de otra manera, lo hace inefectivo. Entonces, de repente, nosotros a veces tenemos o somos dados a fórmulas. Nos gustan mucho las fórmulas, al ser humano le gustan mucho las fórmulas. Sí, póngale 2 cucharaditas de esto, póngale una tacita de esto otro, revuélvalo, ponga esto otro, y así él va a quedar rico la masa, qué sé yo. Entonces, pero el Evangelio no es una fórmula. Entonces no lo podemos tratar como tal. Y a veces, durante muchos años, hemos tratado el Evangelio como una fórmula. Haz esto otro, y el resultado va a ser acá. Ponle fe, añade paciencia, 2 gotitas de paciencia, ¿cierto? Y revuélvelo bien, tienes que esperar un tiempo y ya luego está. No. Entonces, ¿por qué Pablo es tan férreo? Porque te desvía totalmente. Cualquier cosa que nosotros tratemos de agregar, cualquier cosa que nosotros tratemos de hacer por nuestra cuenta o que tratemos de ayudar a Dios en esas áreas, nos desviamos totalmente del objetivo. Entonces lo hace inefectivo. Entonces de repente nos preguntamos, ¿por qué si esta persona se veía un buen cristiano, ¿cierto? Se veía una persona devota, y no se sanó, ¿cierto? O no recibió esto. Entonces no es lo que nosotros veamos. Una vez un pastor decía, una cosa es lo que tú hablas frente a otros, otra cosa es lo que tú hablas en privado, lo que tú crees y lo expresas en privado. Muchas veces ni siquiera la familia sabe muy bien lo que esa persona cree, excepto la persona más íntima que lo cuida. A veces cuando son los esposos, a veces la esposa, que lo escucha hablar, que le escucha decir lo que realmente hay en su corazón y que bajo la presión esa persona habla,
Y uno dice, sí, era devota, era un buen creyente, pero eso no hace ningún mérito delante de Dios. Es como cuando la Biblia dice que siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos corresponde hacer. Dice, si tú estás sentado y tienes un siervo y esa persona te está sirviendo, ¿está haciendo algo fuera de lo que debería hacer? No, porque para eso está, ¿cierto? Porque ese es su trabajo. O es como tú estás en la empresa y te dicen, haga este papeleo. Y tú haces el papeleo. ¿Deberían felicitarte por hacer ese papeleo? No, porque para eso está ahí. Ese es tu trabajo y tú estás haciendo lo que te corresponde. Entonces, nosotros a veces queremos recibir mérito o pago por cosas que a nosotros nos corresponde hacer, o que nos aplaudan, o que nos digan gracias por algo que a nosotros nos corresponde hacer. Yo he tenido que aprender a decir gracias. Yo no era muy graciosa en ese sentido, de estar dando gracias muy seguido. Alguien una vez me dijo, sí, pero podría dar las gracias. Dije, bueno, en realidad no todos piensan como yo. Entonces dije, a algunas personas a lo mejor es muy necesario que se les diga gracias, y comencé a dar las gracias. Entonces ahora le doy las gracias a todos, gracias por ayudar, gracias por esto, para que no se me olvide ninguno. Es más fácil, ¿cierto? Así, porque mi hijo hoy día me decía, tú has visto tantas cosas, mamá, que tú ya estás como curada de espanto de ciertas cosas. Entonces para ti todo es así como ya, como que se arregla, todo le busca el lado bueno. Y bueno, si no le buscara el lado bueno, estaría en una crisis nerviosa, ¿cierto? Entonces, pero, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tratamos de acomodar las cosas, tratamos de buscar como, pucha, no resultó por aquí, no resultó por acá, pero en realidad el que conoce nuestro corazón es el Señor. Entonces nosotros no podemos juzgar el Evangelio por el testimonio de otra persona. Los testimonios que son buenos y que la Biblia siempre nos muestra son testimonios de gente que o cometió un error muy grande para que nosotros no lo cometamos, ¿cierto? O un testimonio cómo la gloria de Dios intervino en algo, ¿cierto? Entonces, y el Evangelio no necesita nuestra ayuda. El Evangelio por sí solo es poder de Dios, es manifestación. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en eso. ¿Cómo le decimos a nuestra cabeza que se calle? Buena pregunta. Porque a veces queremos las cosas rápido, a veces queremos que es como haber puesto la semilla en la tierra y estar esperando así como todos los días, así como, ya, germina, sale, y ojalá tuviésemos una de esas cámaras ahora que se ponen, ¿cierto?, por abajo y que muestran todo el proceso de la semilla cuando se abre y todo. Entonces, porque nuestros ojos siempre necesitan estar viendo algo. Pero ¿por qué necesitamos reposo y descansar en el Señor? Porque basta con lo que Él ha dicho para que nosotros podamos estar tranquilos. Y ahí nosotros vemos fe. Eso es fe. Fe no es que una persona venga a ayudar a la iglesia. Fe no es que una persona dé dinero en la iglesia. Fe es que realmente tú reposes en lo que Dios habló. Dios dijo, para mí ha sido una lección en diferentes etapas de mi vida. Hace poco yo estaba así como, ay, está pasando esto en mi casa, está pasando esto otro. No todo se ve de acuerdo a lo que a veces uno tiene planeado que se tiene que ver, ¿cierto? Y yo decía, pucha, ¿y cómo lo hago? Y el Señor me recordó, yo ya hablé sobre tus hijos, yo ya hablé sobre tu vida, yo ya hablé sobre tu familia, cree lo que yo ya dije. Dije, sí, Señor. Entonces, ya no trato yo de mover los hilos, no trato yo de empujar a nadie, yo ves que veo algo que no está de acuerdo a lo que Dios habló, entonces yo cierro la boca, no reclamo, trato, a veces se me arranca algo por ahí, pero trato, lo posible, cierro la boca, no reclamo, y después me doy vuelta y digo, gracias Señor, tú ya hablaste. Y así va a ser. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú ya hablaste, Señor. Yo confío en lo que tú ya dijiste. ¿Es complicado? Sí. Es complicado porque nuestro razonamiento, nuestra mente tiene una voz, el razonamiento.
nuestro cuerpo tiene voces. A veces se llama deseo, a veces se llama dolor. Hay diferentes voces. Nuestra alma, en el cual está el intelecto, también tiene emociones, y a veces las emociones son voces muy fuertes. Entonces, no es lo mismo cuando tú estás ahí y tú te pegaste en el dedo gordo del pie, ¿cierto? Que tú le estés enseñando a otro que se pegó en el dedo gordo del pie. Porque cuando a ti te duele, esa es otra cosa. O sea, en teoría tú puedes enseñar muchas cosas, pero cuando te pasa a ti, es como, ¡oh, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí nosotros, ¿qué fue lo que Dios habló? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Gracias, Padre. No se ve como que hay una salida, no se ve como que haya una forma, pero bueno, tú eres Dios, tendrá que haber una forma, tendrás que hacer una forma. A lo mejor yo no la veo sencillamente. Bueno, gracias, Padre, porque yo veo la salida a este asunto. Tú me muestras cuál es la salida a este asunto. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste. Y muchas veces nos cuesta esa parte. ¿Por qué? Porque somos humanos, todos somos. Haga así, piñísquese, así como piñiscaba el don Ramón, ¿cierto? Al Kiko, ¿cierto? Piñísquese. Todos tenemos carnecita, todos tenemos carnita, como dicen algunos, ¿cierto? Todos nosotros. Entonces, cuando nos pinchan o nos aprietan los botones, claro que todos podemos reaccionar. Pero en las cosas de la fe, nos tiene que bastar, es con lo que Él ha dicho. Entonces, Él dijo, entonces, alma mía, ¿cierto? Cállate. Alma mía, recuerda. Alma mía, y a veces, ¡cállate! ¿Cierto? Yo les conté cuando estábamos construyendo el segundo piso, y se nos ocurrió la brillante idea de que por mientras que estábamos construyendo, habían anunciado que a lo mejor llovía, y se nos ocurrió poner nylon y unas tablas atravesadas así como para firmar el nylon. No contaban nosotros no contábamos con que hubo mucho viento. Entonces el nylon se infla, ¿cierto? Los palos se sueltan y caen. Entonces tú subías al segundo piso y se escuchaba se estaban cayendo todos los palos. Y eso significaba que se iba a empezar a acumular agua en ciertos lugares y que eso se iba a mojar. Y yo recuerdo y dije, Señor, yo no puedo hacer nada más al respecto de esto. Y el pastor me dijo, Claudia, no subas más al segundo piso, suficiente. Puso una película, puso el volumen fuerte y dijo, niños, vengan a escuchar película conmigo. No nos vamos a preocupar de esto. Pero yo crecí con un carpintero. Entonces, para mí la película no era suficiente. Entonces yo me fui a acostar. Estaba acostada tiesa, así, tiesa. Gracias, Padre. Sí, Señor. Yo hablo a la lluvia, hablo al viento, que cesen ahora en el nombre de Jesús. No tenía nada más. ¿Qué tenía que creer? Lo que el Señor dijo, ¿cierto? Y Él dijo que cosas iguales y mayores nosotros haríamos. Y si Él le habló al viento, a la lluvia, yo también. Y todo mi razonamiento, todo lo que yo aprendí por años, que yo crecí al lado de una persona y que todas las soluciones, tenía miles de ideas en mi cabeza, cómo se podía eso arreglar. Pero yo, ¿por qué estaba tiesa? Porque yo no quería que lo natural hiciera la diferencia, sino que era Dios el que había hablado. Él me dijo que hiciera esa construcción, por lo tanto, Él estaba más interesado que yo en esa construcción, Él tenía que salir adelante de eso. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo me pongo de acuerdo con lo que está escrito. Y tú dijiste, y después me contaron que el viento se fue hacia el otro lado, donde estaba mi casa, y que normalmente me hablaba una persona que ya no hay viento, y en mi casa el viento cesó. Me decían, es como que si hubiese hecho esto, así. Por donde estaba mi casa paró y se abrió hacia los dos lados. Y allá había llovido no sé cuántos milímetros, allá no sé cuántos milímetros, y en mi casa no se alcanzó a mojar. Entonces yo dije, gracias, Señor. Pero ahí yo tuve que desechar mis conocimientos. Tuve que desechar mi crianza. Tuve que desechar lo que yo naturalmente podría haber hecho. Y eso fue para mí una gran lección.
porque yo dije, no. Y Juan Carlos, el pastor Juan Carlos me ayudó, porque me dijo, Claudia, suficiente. Ya. Porque si no me iba a caer un palo en la cabeza a mí. Y ahí el asunto iba a ser otro. ¿Cierto? Entonces, no podía yo ayudar más en esa situación. Y tenemos nosotros que aprender a descansar en el Señor, no llegándose a esos puntos, pero el Señor lo hizo, no hay otra forma. Es confiando en su obra, es confiando en lo que Él hizo, es confiando en que Él nos dio una respuesta. Él ya habló, por lo tanto así será, o así es. Será si es que no lo veo todavía con mis ojos naturales, es porque lo creo antes de verlo. Eso es fe. Entonces, después dice en el 10, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y de repente esto, cuando una persona está en el ministerio, sobre todo si es pastor, y si ustedes tienen un llamado a ser pastor, esto hay que tratar muy bien con esto. ¿Por qué? Porque los mismos que un día te aclaman, como cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿cierto? Y todos levantaban las palmeras, y todos hablaban, y todos gritaban, y decían, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Y todo eso fueron los mismos que después dijeron, crucifíquenlo. Entonces, lamentablemente, la gente es gente. Y un día te aman, y el otro día te odian, si es que no son maduros en el Señor. Y se dejan llevar por cosas naturales. Entonces, tú no puedes depender, tú no puedes buscar el favor de los hombres. Tú tienes que aprender a seguir la voz interior, tienes que aprender a seguir lo que Dios habló. Y esto es lo admirable de Pablo, que él se mantuvo firme en lo que Dios había dicho. Y de ahí no lo movieron y le dijo, ustedes están equivocados, a pesar de que dice que los otros eran quizás mayor en número, pero él se mantuvo firme y él ayudó a esta gente a salir de ese error, ¿cierto? Y a veces eso sucede, pero ¿cuándo? Cuando tú tienes la certeza que es Dios, no porque te tinca que es Dios, como decimos nosotros acá en Chile. Sí, hay una guianza del Espíritu Santo que es el testimonio interior, que es como la tincada santa, por decir así como, me parece, ¿cierto? Pero cuando tú estás acostumbrado a ser guiado por Dios, ese me parece, tú sabes que es Dios, no es que me parece nomás. Es como cuando a veces decimos, sé guiado por la paz, entonces hay gente que busca tener paz mental, pero no es la paz que te está guiando esa, sino que es la paz interior, porque a veces tu mente te puede decir 10.000 cosas, pero tú tienes paz interior y tú dices, sí, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, tú eso lo aprendes. Entonces, Pablo está diciendo, no te guíes, él no estaba cediendo a la presión externa, sino que él estaba siendo guiado por Dios en lo que él tenía que hacer. Y van a haber momentos en el ministerio o momentos en que la presión te va a tratar de que tú acomodes ciertas cosas para ciertas personas. Y no se puede. Y a veces esas personas te van a mirar así como, mire, si usted no lo hace a mi manera, me voy. Y yo soy el que más da, por si acaso, ¿ah? Y tú a veces le tienes que decir que le vaya bien, pero no es la forma. Porque tú aprendes a no tratar de conseguir el favor de los hombres, sino que tú aprendes a seguir a Dios. Y Dios se muestra fiel, y Dios es fiel. Entonces, cuando tú aprendes a seguirlo a Él, no importa lo demás, Dios va a cumplir y Él no te va a abandonar, Él va a estar ahí contigo, pero tú tienes que seguir fiel. A veces las cosas no son así como hacérselo fácil a las personas. A veces tienes que ser como Pablo, así como Gálatas insensatos. Y tú, no es que no quieras a la persona, es porque lo quieres. Es decir, estás totalmente equivocado. Esto no es así. Esto tiene que ser de esta otra manera. Esto es lo que dijo Dios para tu vida. Esto es lo que dijo Dios para nosotros. Esto fue lo que Dios habló. Bueno, ¿lo vas a creer sí o no?
¿O le vas a querer agregar algo? ¿O me vas a decir que a lo mejor no es? Y a veces uno se ve confrontado y dice, bueno, sí, porque nuestra memoria es muy frágil. A veces partimos súper bien, pero después en el camino se nos olvida porque nos distraemos y tendemos a sucumbir a agradar a las personas. Por eso me gusta cuando dice Pablo aquí, dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él podría haber transado con ciertas cosas y no haber tenido ningún problema con los Gálatas. Y podría haber transado con ciertas cosas y no haber tenido ningún problema con ninguno, en ninguna de las otras iglesias donde entraban los judaizantes. Sí, bueno, sí, no es tan malo esto de la circuncisión, por último, higiénico. Pero no era lo que Dios quería, no era la forma, no era el mensaje que Dios le había entregado a él. Entonces él no podía transar con eso. Así nosotros no transamos con lo que Dios habló a nuestras vidas, no transamos con el plan de Dios para nosotros. Esto es, de repente cuesta encontrar esas personas apasionadas que dicen, yo creo lo que Dios habló y yo me muevo en esa dirección y no en otra. Cuesta seguir, encontrar esa fuerza a veces, porque yo no tengo tantos años en el ministerio como otros hombres de Dios y todo. Yo llevo solamente 15 años más o menos, pero yo veo cómo fácilmente nos desviamos. Fácilmente se nos olvida, fácilmente nos desenfocamos, fácilmente tratamos de ajustarlo, tratamos de arreglarlo, tratamos de encontrarle los sí o los no. Y como dije antes, es fe. Dios lo dijo, yo lo creo. Ahora, hablábamos, ¿cierto?, de que toda esta región finalmente era el norte o el sur. Era una región grande que Pablo había llevado el Evangelio. Y Pablo, en el verso 3, tiene una forma de saludar que es muy bonita. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros los vemos en las otras versiones, siempre lo dice así, mire, dice, derramen su gracia y su paz, en la versión Dios habla hoy. En la versión Biblia de las Américas, gracia a vosotros y paz de nuestros padres. En la nueva versión internacional dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces, ¿a qué se refiere? Algunos estudiosos dicen que gracia, porque es lo que Dios entregó a los que no eran judíos, y paz a los que eran judíos, y ahora de esos dos pueblos hizo uno. Entonces, incluso en el original casi no se separan, y el saludo vendría a ser gracia, paz para ustedes. Es como que los junta, porque de esos dos pueblos hizo uno. Entonces, gracia porque fue a los gentiles, paz porque también iba dirigido a los judíos. Entonces, junta todo esto. Ahora, Pablo es el que usa la palabra gracia más veces que cualquier otro escritor en el Nuevo Testamento. La usa 100 veces. O sea, por eso se dice que Pablo, entonces, es el apóstol de la gracia, ¿cierto? Hablaba mucho de eso. Y otros escritores, entre todos los demás en el Nuevo Testamento, la mencionan 55 veces. O sea, Pablo, 100. Y todos los demás, 55. Entonces, esto es lo que dijo Martín Lutero. Estos dos términos, la gracia y la paz, constituyen el cristianismo. Estas dos cosas. No puede haber paz si no hay gracia. Por eso es la gracia primero. Primero gracia. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Extendemos gracia y cosechamos paz. Siempre van juntos. Siempre van de la mano. Nunca van separados. Si queremos
si queremos vivir la paz, no podemos hacerlo sin gracia. Siempre es en ese orden, gracia y luego paz. Siempre funcionan de esa forma. Entonces, ¿por qué? Porque la gracia es la fuente de la paz. No podemos tener paz verdadera si no entendemos y si no recibimos de la gracia de Dios. Entonces, ayer estaba viendo el muro de Facebook, ¿cierto? No el otro muro ese que sale en la tele, sino el de Facebook. Y estaba en eso y alguien escribió y dijo, porque estaban los folletos amarillos, puesto una foto. Entonces decía así como, Dios no puso un muro entre Dios y el hombre, sino que es la ignorancia del hombre. Entonces yo a veces escribo y después borro todo. Digo, no voy a escribir nada mejor porque se van a poner a discutir y todo. Pero yo dije, el pecado fue el que levantó ese muro. Ese muro fue levantado por el pecado del hombre. No fue Dios, es verdad. Pero no podemos decir que no hay un muro que nos separaba, porque ese muro fue levantado por el pecado. No había comunión entre Dios y el hombre. Y sí, es verdad, todos necesitamos un Salvador. Entonces, todos necesitamos de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, por ningún medio, de ninguna forma, podía. Porque esto era como, los 10 mandamientos son como una escalera. Tú decías así, no mentir, primer peldaño. ¿Qué otra cosa dice? No codiciarás, no matarás, no matarás. Entonces ya vas como en el escalón de arriba, tú dices, soy genial, orgullo. Todo para abajo, ¿cierto? Entonces como que nunca llegamos y siempre caemos. Tratábamos de subir y siempre caíamos. Entonces no había otra forma que no fuese gracia. Dios proveyó un camino para nosotros, porque nosotros no podíamos. Ahora, siendo creyentes, ¿cuál es el mérito que nosotros podemos cumplir para poder obtener algo de Dios? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es nuestro mérito? Ninguno. Sigue siendo ninguno. Entonces, ¿por qué tratamos de poner cosas allí? Y a veces, yo recuerdo, porque yo también hice estas oraciones, ¿ya? Entonces yo recuerdo, Señor, gracias, Señor. Y primero siempre bien arrepentido al principio, por si acaso y hasta lo que no me acuerdo, te pido perdón. Y luego le decíamos, y Señor, y hice esto, y Señor, y hice esto otro. Entonces después, y así, y como por casualidad, solamente te quiero decir que me falta esto. Entonces tratábamos de ir, no sé si alguna vez ustedes hicieron esa oración, pero yo la hice muchas veces. Y después nosotros vemos y decimos, no. Por eso la fe es la mano vacía. Yo creo en lo que Él hizo por mí. Extiendo mis manos. No es que yo sea buena, no es que he confesado un versículo, no es eso. Yo creo en lo que tú hiciste por mí. Por lo tanto, yo creo lo que tú hablaste sobre mi vida. Y en eso me muevo. Eso es todo. No es más complicado que eso. Y a veces nos cuesta tanto. Nos cuesta, porque a mí también me cuesta en algunas áreas. Pero es así. Es fácil, es simple. Nosotros podemos ver, ¿cierto?, que Pablo en toda la epístola de los Gálatas apunta hacia la cruz. Siempre está mostrándonos y siempre está hablando y hace referencia a la cruz en sus primeros versos. ¿Por qué? Porque todo se centra allí. Allí está nuestra victoria. Allí está nuestro suplir. Allí está nuestro refugio. Allí está nuestro socorro. Ahí está nuestra respuesta.
No hay otra respuesta, no hay otro lugar, sino lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. Juan 3:16. Todos sabemos Juan, ¿cierto? Juan 3:16. Entonces, como niños buenos, vamos a repetir todos el verso, pero nos vamos a poner de acuerdo en qué versión. Yo aquí tengo la Reina Valera. ¿Tienen la Reina Valera ustedes o no? Sí. Los que no, traten de seguir la Reina Valera, que muchos de ellos se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer desde acá. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. De tal manera, o sea, no hay una descripción, no hay una palabra. Es como cuando en Efesios dice, y la supereminente grandeza, es como que ya no encontró una palabra así como más grande, ¿cierto? Entonces es como, y la supereminente, de tal manera, o sea, no hay forma de describir ese amor. Entonces, si nosotros, yo este último tiempo solamente me he dado cuenta de esto, si nosotros entendemos, comprendemos el amor de Dios, para nosotros va a ser mucho más fácil recibir de Él, porque a veces nuestras oraciones son como si Dios no quisiera darnos algo, como que si le estuviéramos rogando así como, por favor, un pedacito de pan, tengo hambre. Que no tomé 11, por eso me acordé del pan. Por favor, es como que si Dios estuviera reteniendo de nosotros algo. Y no es eso lo que Él hizo. O sea, imagínense, si no nos hubiese amado de esa forma, entonces nunca habría enviado al Hijo. O nunca se habría enviado a sí mismo a través del Hijo. Nunca habría venido a rescatarnos. Entonces, Él nos amó. Entonces, cuando nosotros oramos, no estamos rogando al Padre como si Él no quisiese, sino que sencillamente estamos poniéndonos de acuerdo con lo que Él ya dijo y nos dio porque nos amó. ¿Por qué tendría que retener algo de nosotros? ¿Por qué tendría que decirnos, no, espera? ¿Por qué? A veces oramos por nuestras familias, por lo que sucede, por la gente que está a nuestro alrededor y que le suceden cosas como si Dios no estuviese interesado en eso. Pero Dios sí se interesó, por eso hizo un camino. Sí se interesó por esas personas. Sí lo ama más que tú. Porque a veces oramos como que si nosotras, las madres sobre todo, oramos como si nadie más amara a nuestros hijos como nosotros los amamos. Pero Dios nos ama más que eso. Más que lo que mi propia madre me ama a mí. Que como decimos aquí, que ella me parió. ¿Cierto? Porque a veces las madres decimos, es que yo lo parí, ¿cierto? Entonces, a mí me dolió, es mi hijo, yo lo amo. Pero Dios lo ama más que tú. Ese es el amor del Padre, que envió a su Hijo a morir cuando no merecíamos nada, cuando no había nada que dijera que merecíamos algo de la misericordia de Dios. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico hace muchos años atrás, me enseñaron que Abraham vivía en Ur de los Caldeos y que Abraham había llegado a la conclusión de que existía un Dios porque él veía lo que ellos adoraban. Entonces él miraba y él decía, no, esto algo lo creó. Entonces que Abraham en el fondo es como que él había llegado a la revelación de Dios, ¿ya? Y yo por muchos años incluso lo enseñé de esa forma, porque así me lo habían enseñado. Pero después, estudiando las Escrituras y viendo la connotación, a dónde vivía Abraham, lo que él hacía y todas las metidas de pata que hizo
durante todo su tiempo que está registrado en la Escritura, este hombre no era un tipo que buscaba de Dios o que nada. De hecho, tenía ídolos. Y cuando salieron de Ur de los Caldeos, la esposa se llevó los ídolos. ¿Quién? La Sara. La Sara se llevó la estatuita. Y de hecho la escondió en su carpa, dice. ¿Cierto? Entonces, ellos adoraban ídolos. Él no andaba buscando a Dios. Dios lo buscó a él. Cuando Abraham estaba inmerso en su pecado, Dios lo buscó. ¿Y Abraham qué hizo? Creyó. Eso fue todo. Lo mismo que nosotros. Cuando nosotros estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados, Dios nos encontró, Dios nos buscó. ¿Y nosotros qué hicimos? Creímos. Gloria a Dios por los que han creído, ¿cierto? Sin ver. Pero no es que, Dios me necesitaba a mí, ¿cierto? O yo, claro, que yo era tan buena, yo era más sana que un yogur, por eso que Dios me alcanzó a... No. Ninguno de nosotros daba el ancho. Él se entregó por todos nuestros delitos y pecados. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? Por eso, cuando desarrollamos una conciencia de justicia, ya no buscamos las manchas en nosotros. No estamos viendo nuestros delitos y pecados. No estamos buscando en qué me equivoqué, sino que lo que tú buscas es conocerlo más a Él y aferrarte a esa revelación de quién eres, qué es lo que Él hizo por ti. Eso es lo que decía Pablo, ¿no? Decía que dejaba el pasado atrás y se agarraba y trataba de alcanzar esa revelación de lo que era en Cristo, de lo que Él había hecho, de quién era Él ahora, entenderlo con mayor plenitud. Entonces, cuando tú entiendes el amor de Dios, tú no andas buscando tus faltas, ni te sientes indigno delante de su presencia. Porque entiendes y has cambiado tu mentalidad de una mentalidad de conciencia de pecado a una mentalidad de justicia. De tal manera me amó y pagó por esos pecados. Entonces ahora el pecado, como nos enseñaba nuestro amigo y hermano Rubén Maraví, entonces ese estorbo fue quitado. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que ya fue pagado? ¿Por qué lo queremos pagar de nuevo? ¿Por qué queremos vivir las consecuencias de algo que ya no tiene consecuencias para nosotros en el sentido de delante de Dios? Ya no nos puede robar, la muerte ya fue vencida. Y por decir así, la muerte y el pecado eran pareja, entonces ya no tienen nada que ver con nosotros. Entonces ya no nos puede robar. Ya no nos puede robar de nuestra relación con Dios. No, es que yo he sido tan malo, que la sangre de Jesucristo no fue suficiente para limpiar tus pecados. O sea, ¿tanto te equivocaste? Díganme, ¿quién se equivocó más? Porque a veces cuando la gente cuenta su testimonio y empiezan a decir, no, es que yo era malo, entonces levanta la mano otro y yo era más malo, ¿cierto? Y después otro, yo era peor que todo esto de aquí, ¿cierto? Y después alguien, como no puede ser hermano, yo conozco uno que es más malo, ¿cierto? Y empiezan a dar los testimonios de los más malos. ¿Qué pecado él no cubrió? Entonces, la cruz para nosotros no es motivo de temor. La cruz para nosotros es motivo de amor. La cruz es motivo para nosotros de adoración. La cruz es motivo para nosotros de agradecimiento. Por eso no nos cuesta nada después hacer lo que tenemos que hacer como creyentes, como nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque la cruz nos enseñó que cuando nadie lo merecía, Él amó. Nosotros, aunque nadie lo merezca, amamos. El amor se demuestra, hacemos, sin esperar cosas a cambio.
Y a veces nos cuesta entender ese amor. Por eso queremos mover los hilos nosotros y tratar de ajustarlo a lo que nosotros podemos manejar, a lo que nosotros podemos controlar. Pero Dios no nos controla. ¿Por qué nosotros tendríamos que controlar a otros? Aún con los pecados de otros. Él se entregó por nuestros pecados. Él pagó el precio. Él nos dio la vida eterna. Dice, Martín Lutero dice, con tan celestial astucia queremos cumplir el oficio del diablo y poner de nuestra parte en la memoria del pecado. Constantemente, o sea, el diablo, a veces nosotros decimos, el diablo, y le damos más poder de lo que él tiene, ¿cierto? Pero finalmente nosotros, como él ya no está haciendo esa pega, nosotros la estamos haciendo. Ese trabajo, ahora nosotros tenemos que estar no solamente recordando nuestros pecados, sino recordándole la falta a todos los demás. Y estamos constantemente recordando eso. ¿Saben por qué nos mantenemos? Bueno, nos mantenemos ahí porque no entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando todo esto va de la mano, justicia, el amor de Dios, nuevo nacimiento, la posición que tenemos en Cristo, los beneficios, la herencia, todo va de la mano. Por eso que tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. A medida que lo vamos entendiendo, esto se hace real para nosotros. Muchas veces no lo entendemos, por eso no lo gustamos, no lo vivimos, no lo alcanzamos. Porque pareciera que está tan lejos, pero a medida que vamos comprendiendo el amor, la posición, justicia, la herencia, nos acercamos. Y finalmente para darnos cuenta que somos uno y que no está lejos, cerca de ti está la palabra. ¿Cierto? Creí, por lo cual hablé. Y no es repetir versículos, es creí, por lo cual hablé. Entonces, vemos lo que hemos estado creyendo. Es simple, ¿cierto? Y a veces nos damos tantas vueltas para llegar a eso. Y queremos, y como a veces el diablo está ocupado en otras cosas, entonces nosotros asumimos su rol. Entonces, ya nadie, Hebreos que dice que ya no nos pueden acusar. Ya no hay acusación contra nosotros. Nosotros hemos sido puestos por Dios, hemos sido limpios y hemos sido posicionados. ¿Quién va a acusar a los escogidos? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos va a arrebatar de su mano? ¿La muerte? ¿Sufrimiento? ¿No hay una solución para eso? ¿No venció? ¿Quién? ¿Un doctor que hable fuerte? ¿Un examen que diga algo? A veces la gente nos pide que oremos para que el examen salga bien. Y si el examen sale mal, ¿Cristo no es suficiente? ¿Por qué le tenemos miedo a los exámenes? Porque creemos que si hay una enfermedad, todavía el nombre de esa enfermedad suena muy fuerte para nosotros. Más que Cristo en nuestras mentes. Más que el sacrificio en nuestras vidas. Por eso que tenemos miedo a las malas noticias. Pero si tú, juntemos todas las escrituras, dice que no vamos a tener temor
de malas noticias. ¿Por qué? ¿Quién no tiene temor de malas noticias? El que está seguro y confiado. ¿Seguro en qué? ¿Seguro en qué? El otro día alguien me dijo, sí, pero hicieron esto. Y yo dije, ¿y qué? Lo hacen porque no conocen el amor de Dios. Yo sí. Dios suple para mí. No importa. De donde vino esto, viene más. Y Dios es suficiente para mí. Y he determinado en este tiempo conocer cada vez más de su amor para lograr entender en la profundidad de su amor la plenitud de lo que Él hizo en la cruz. Por eso nos debemos aferrar a esa revelación y no dejar que nada nos quite y nada nos mueva de que el Evangelio es uno y es por gracia. Ahora, luego que entendemos que es por gracia, entonces vivimos de acuerdo a esa gracia y somos nosotros también una fuente de gracia para otros. Nos vemos el próximo miércoles.